Les doy la bienvenida a todos y a todas. Este es el segundo día de nuestro evento Movete con UTEC Global. Ayer tuvimos un primer día espectacular. Abrió el ministro de Educación y Cultura, luego tuvimos las palabras de Graciela Domato, que es nuestra consejera, y de ahí una serie de embajadas, instituciones nacionales e internacionales presentaron las oportunidades de beca y las oportunidades para realizar estancias en otros países que fueron sumamente interesantes. La ANI presentó las maestrías y los doctorados, es decir, todas las oportunidades que los estudiantes y docentes de la UTEC y de Uruguay en general tienen para abrir sus cabezas y para desarrollar sus competencias globales. Pero en el día de hoy lo que nos compete es hablar sobre ODS. Para ello tenemos a quién más, sino a la coordinadora residente de Naciones Unidas aquí en Uruguay, Mireia Villar. También tenemos a Carolina Ferreira y a Rafael Alvariza. Primero que nada me gustaría presentar a los tres ponentes. Mireia es coordinadora residente de las Naciones Unidas, es representante designada por el secretario general y coordina las actividades operativas de Naciones Unidas para el Desarrollo ejecutadas en el país en apoyo a los esfuerzos nacionales para la implementación de la Agenda 2030. Con más de 20 años de experiencia en Naciones Unidas, comenzó su carrera en el PNUD, en la Oficina Regional para los Estados Árabes. Desde 1999 a julio del 2002, dirigió la sección del programa de rehabilitación de la red de electricidad del PNUD en el norte de Irak, y ofició de punto focal para América Latina y el Caribe y los Estados Árabes en la Oficina del PNUD para la Prevención de Crisis y Recuperación en Nueva York entre 2002 y 2004. Trabajó en Bruselas de 2007 a 2015 para fortalecer la asociación del PNUD con las instituciones europeas en previsión de crisis y recuperación. Fue representante adjunta del PNUD en Irak y en Bolivia. Es economista de la Universidad de Barcelona y posee una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown. Ella es nuestra primer ponente. En segundo lugar tenemos a Carolina Ferreira, que es economista, máster en Administración Pública de Harvard Kennedy School y máster en Desarrollo Sostenible y Economía Social por la Universidad de Huelva de España y Montesquieu de Burdeos, Francia. Es especialista en políticas públicas y de desarrollo, ha trabajado en organismos públicos, internacionales y no gubernamentales, en tareas de gestión, investigación y consultoría, y en temáticas vinculadas al desarrollo sostenible, inclusión financiera, innovación social, desarrollo territorial y de liderazgo femenino. Es docente de cursos de liderazgo adaptativo en el MBA de la Universidad Católica y de herramientas de innovación pública en el posgrado de transformación organizacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Desde el 2017 trabaja con la Agenda 2030 en Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Presidencia de la República, inicialmente apoyando el proceso de territorialización de los ODS, y actualmente desde la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional trabaja como asesora principal construyendo la hoja de ruta de los ODS para este periodo de gobierno junto al sistema de Naciones Unidas, el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Y finalmente tenemos a Rafael Alvariza, que es magíster en Economía Política por la University of Hull del Reino Unido y candidato a magíster en Estudios Latinoamericanos por la UDELAR. Es especialista en cooperación internacional para el desarrollo, ha trabajado en la unidad de apoyo a la participación social del Mercosur, en la Embajada de Portugal en Montevideo, y como consultor en la OEA y en la red Mercociudades. Ha sido investigador becado por el programa de posgrado en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, e investigador invitado en el programa de estudios internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Sus estudios analizan las políticas exteriores subregionales, los procesos de integración regional y temas de coyuntura internacional, siendo publicados en revistas arbitradas en América Latina y en Europa. Actualmente es aspirante profesor adscrito a la Cátedra de Teoría de las Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la UDELAR y coordinador de la Unidad de Relacionamiento Internacional de la UTEC.
aquí próximamente dictará el curso Objetivos de Desarrollo Sostenible, perspectivas desde la economía política global. Bien, es decir, tenemos 3 invitados de súper nivel, así que estoy recontra contenta por empezar esta conversación. Desde la UTEC siempre tuvimos la perspectiva de trabajar para la concreción de la Agenda 2030, sumamente alineados con los ODS. Después Rafael les va a comentar un poco más en su presentación lo que hemos venido haciendo, pero nos interesa ahora escuchar la opinión y la visión de Mireia. Para esta intervención espero que cada uno se pueda limitar a unos 30 minutos, y después tomaremos preguntas, si las hay, desde los que están en YouTube, o preguntas que les puedan surgir a los otros participantes. Así que Mireia, adelante. Bueno, me pongo el crono para no pasarme. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Lian y a la UTEC por invitarme al panel de hoy, y me complace mucho poder ser parte del evento Móvete, creo 3, me imagino que es la tercera edición del mismo, y un gusto compartir, Rafael y Caro, el panel de hoy con la moderación de Lian. Bueno, Lian ya me presentó, yo soy la coordinadora residente de Naciones Unidas aquí en el Uruguay. Tenemos en Uruguay un equipo hoy de 15 agencias que son parte de la familia de Naciones Unidas, 15 que están presentes, residentes en el país, y hay 2 o 3 más que nos cubren desde los países vecinos, Buenos Aires, Chile, dependiendo del caso. Pero en definitiva nuestra labor y el mandato que tenemos en este ciclo actual, y en particular el mío, ¿no?, que es esa tarea de hilar un poco las contribuciones y de asegurar que hay una coherencia entre las propuestas de trabajo de las agencias, pero sobre todo en relación a las prioridades del país, es acompañar el aterrizaje de esta agenda, que a veces se queda a un nivel un poco más estratosférico y que solo tiene sentido de ser y razón de ser si logramos que se apropie la ciudadanía de los países de la agenda y puedan hacerla realidad. Así que nuestra tarea es ayudar en ese tránsito entre lo global y lo local, y digo lo local en el sentido más amplio, también en el territorio nacional, no solo llegar a la capital del país. Y este es un esfuerzo que, si bien tiene una rectoría importante y deseable de parte del Estado, no basta con eso, y que incluye y da espacios de colaboración a muchos actores, incluida en este caso la universidad. Así que, bueno, a modo de introducción me parece que la conversación es pertinente, os compete y debería ocuparos, así que me interesará mucho oír a Rafael con lo que ya venís trabajando, y tome nota del evento que tenéis a principios de noviembre, ¿no? O sea que me llama mucho la atención, y si puedo me aseguraré de estar. A ver, yo hoy quería comentar 3 reflexiones, obviamente no da el tiempo para entrar en profundizar mucho, pero sí quería un poco ver dónde estamos parados hoy en esta agenda, porque no es un momento cualquiera y creo que hay que contextualizar la ambición mundial en la realidad de hoy. También tal vez volver a 5 años atrás y retrotraernos al momento tan importante que fue la aprobación de la agenda en sí mismo, y me gustaría reivindicar lo que esa agenda trajo a la mesa, lo que significa y lo que puede aún seguir suponiendo para muchos países, incluido para Uruguay, y luego compartir unas reflexiones que no serán ajenas, pero que tienen que ver sobre todo con el rol de las universidades en esta tarea colectiva que tenemos. Y bueno, empiezo por el punto de partida porque estamos en un momento complicado, creo que no es ajeno a nadie. Nosotros como institución, como organización, recién el sábado celebramos nuestro 75 aniversario, y bueno, no fue todo lo celebratorio que hubiésemos querido, porque el mundo está patas arriba, porque estamos aún tratando de salir de una pandemia con alcance global, y porque además, y previo al COVID, ya había un clima que se visibilizó en las discusiones y en los debates de la Asamblea General a principios de septiembre, de un cierto descreimiento sobre lo que es la apuesta multilateralista y esa mirada del mundo en la que todos somos necesarios para construir soluciones. Así que es paradójico que cuando más necesitamos la cooperación internacional, y el COVID nos da pistas a propósito de eso,
aparezcan algunos liderazgos, yo quiero pensar que no son todos, pero sí algunos liderazgos relevantes en el mundo que cuestionan esa apuesta por la cooperación. Y el COVID, lamentablemente, lo que nos hace es ponernos delante de una recesión global, sobre todo fruto de las medidas de mitigación que se han tenido que tomar para evitar su propagación, una recesión económica que tiene un impacto lo más profundo que muchos mencionan que desde la Segunda Guerra Mundial que no habíamos tenido una recesión de este tipo en América Latina. No voy a lanzar cifras, pero realmente estamos ante una situación donde después de décadas de progreso, por primera vez tenemos índices de pobreza que están volviendo a aumentar. Cuando llevábamos en colectivo, me refiero, mejorando gradualmente y permitiendo un proceso de salida de la pobreza de millones y millones de personas. Hoy hablamos de 45 millones más de personas pobres solo en América Latina, fruto del impacto del COVID. Así que, y esto se ve en indicadores, en temas que parecía que estaban superados, indicadores de hambruna, indicadores del intake nutricional de los niños, en temas educativos. O sea, estamos en un momento realmente que literalmente nos echa para atrás en logros que han sido bien complicados de lograr. Pero también es justo decir que el COVID ya nos pillaba con un pie medio débil porque veníamos 5 años después de que empezó el ciclo de 15 con el que trabajamos con el marco de la Agenda 2030, ya se sentía una falta de compromiso y una falta de ambición por parte de los países en anclar, en concretizar esa mirada de desarrollo a la que apostamos en la Asamblea General del 2015. De hecho, la Agenda 2030, que necesariamente tiene que ir de la mano del Acuerdo de París, sufrió bajas importantes, no la Agenda tanto, pero sí el Acuerdo de París, nada más. Si uno ve Estados Unidos, nada más entró el gobierno de Trump, lo primero que anunciaron fue que se salían del Acuerdo de París. O sea que no ha sido un proceso fácil, ha habido bajas en el camino, bajas que esperamos eventualmente recuperar. No ha habido bajas de la Agenda 2030 per se, porque es una agenda que anclaba los compromisos a otro nivel que lo que fue los procesos de compromiso que los países hacían vis-a-vis el cambio climático, pero sí ha habido un relajamiento importante. O sea que un contexto de relajamiento al que se suma un descreimiento del multilateralismo y de la cooperación internacional y además una pandemia que nos pone a todos en un modo recesión global. Y otra agenda que ha sido parte de esta pérdida de fuelle de la Agenda de Desarrollo Sostenible es la Agenda de Financiamiento, que es otro de los acuerdos que se logró en el 2015, por el cual los países apostaban por poner en común las distintas fuentes de financiamiento, no solo la ayuda al desarrollo, pero sus presupuestos, sus espacios fiscales. Buscábamos mejoras en deuda, buscábamos eliminar los flujos ilícitos que tanto sacan a las capacidades que necesitamos invertir para el desarrollo. En fin, la Agenda 2030, la Agenda Climática y la Agenda de Financiamiento eran una tríada que necesariamente tenía que ir de la mano. Y si bien se han hecho importantes esfuerzos para atraer al mundo empresarial y a los flujos de capital hacia la sostenibilidad, y de eso comentaré un poco después, también hay una conversación sobre la deuda mundial que está sin resolver. Hace no mucho, hablando con un colega de la UNCTAD, que él nos daba el dato de que hay, creo que nos comentaba, tal vez me equivoque, pero unos 38 países hoy por hoy cuyo pago del servicio de la deuda es mayor a sus presupuestos de salud. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a los países que sean parte de la solución global que requiere el COVID? Porque el COVID no se resuelve solucionándolo en varios países. ¿Cómo podemos asegurarnos que todos los países tienen la resiliencia y pueden proteger la vida de sus ciudadanos cuando están pagando intereses de deuda y no pueden dedicar esos recursos a proveer salud universal de calidad? Entonces, estos son algunos de contextualmente de dónde estamos parados. Y sin embargo, y tal vez para no quedarme en esa nota bastante complicada y negativa, también es verdad que el COVID, y ahí es lo que yo quisiera rescatar, nos abre los ojos en varios procesos que a mí me anima a pensar que van a ser parte de la solución de este descreimiento. Por un lado, creo que pone sobre la mesa el valor de la cooperación mundial. O sea, el esfuerzo, por ejemplo, que se está desplegando con participación de la ONU, pero con participación de la industria farmacéutica, de
de las asociaciones que trabajaban en temas de salud y que estaban realmente trabajando en la erradicación de enfermedades que aún persisten, del mundo de la ciencia para el desarrollo, luego la producción y eventualmente la distribución equitativa de una nueva vacuna. Ese tipo de cooperación creo que es inédito y sin embargo representa lo que la ONU aspira a ofrecer al mundo, ¿no? Unos lugares de construcción colectiva para que las respuestas que den a los problemas que afrontamos estén basados en la justicia social y en la ciencia en este caso. Así que el valor de la cooperación creo que ha salido muy reforzada, como ha salido obviamente en las soluciones basadas en la ciencia. Creo que en Uruguay lo hemos vivido de la mano, pero no solo en Uruguay, que se da una conversación hoy entre el rol y cómo debe interactuar el conocimiento científico y tecnológico con la política pública, que antes estaba más en los pasillos de ciertos ministerios o de ciertas universidades, pero creo que hoy eso ha salido a la luz pública, se habla de ello en prensa y hay una voluntad de proteger el activo científico-tecnológico que tienen los países. También se habla de una manera tal vez menos polarizada del rol del Estado, porque en cierta manera nadie hoy por hoy, y sin duda en Uruguay, cuestiona la necesidad de tener salud universal, acceso a servicios de salud universal de calidad y que eso sea una responsabilidad del Estado, que luego se instrumenta también con el mundo empresarial, con sistemas de mutualista que no son todos dentro del ala del Estado, pero que hay una rectoría y un aseguramiento de la llegada de ese servicio de salud y de esta atención sanitaria es incuestionable. Así que, así como en salud pasa en otros rubros, que hay un liderazgo de parte del Estado para dar forma también al proceso de recuperación económica. Y finalmente creo que hay liderazgos. En un momento de crisis, a varias de nosotras, y creo que Caro y nosotros lo hemos abogado, han salido liderazgos mundiales de países que les ha ido bien el COVID, por cierto, femeninos, por decir algo, ¿no? O sea, cuando uno ve Nueva Zelanda, Finlandia, en fin, países donde realmente han conseguido un tipo de liderazgo distinto. Y hablando de liderazgos, el compromiso que China compartió con el mundo en la Asamblea General de descarbonizar su economía para el 2060, que venía también de la mano de un esfuerzo, tal vez no tan concreto, pero sí de reducción fuerte a través del Green Deal que presentó la Unión Europea. Y anteayer Japón hizo el mismo compromiso de descarbonizar el país y su industria para el 2050, creo que son liderazgos imprescindibles. No creo que haya que caer en la ceguera de por qué estos países hacen estas apuestas, pero en la medida que tengamos las grandes economías globales alineándose a sistemas energéticos sostenibles, eso va a bajar los precios de esa energía y va a permitir el resto del mundo transite, incluso espero en su momento, Estados Unidos. Entonces, los liderazgos y las posturas, a veces individuales o colectivas desde los países, para dar señales al resto del mundo sobre por dónde van las cosas, creo que son parte de la ecuación y lo que el COVID también nos trae. Y finalmente, hacía alusión a la recuperación económica, porque lo que nos gustaría mucho que es visibilizar a los países y los gobiernos es la oportunidad mágica, no imposible, pero la oportunidad que tenemos delante de que el proceso de recuperación del COVID vaya más allá de recuperar el empleo que tal vez se visibilice, que ha sido el impacto directo del COVID, y de repensar el modo en que estas economías van a operar a futuro. Entonces hay una oportunidad de generar procesos posiblemente más virtuosos que generan y tienen que anclarse en una mirada de medio y largo plazo. Claro está, desde la ONU creemos que un proceso de recuperación socioeconómica del COVID virtuoso es un proceso que ponga a las personas más vulnerables de ese país primero. Ese es un punto de partida. Eso supone fortalecer y estimular el crecimiento económico en sectores de la economía que puedan absorber lo que ahora es una población laboral informal. En Uruguay lo sabemos bien, tenemos uno de los sistemas de seguridad social más avanzados de la región, pero sigue habiendo un 25% de la población laboral que no accede a esa protección social o a la seguridad social, en cualquier caso, sí accede a la salud, porque no están formalizados. Entonces, poder priorizar y estimular y dar señales desde el Estado de que los sectores que se van a promover sean los que tienen la capacidad de contribuir a la formalización, nos parece parte de la fórmula de la virtuosidad,
como hacerlo en sectores que vayan a apoyar a la acción climática. En Uruguay se está hablando de tal vez promover la construcción, pero también hacer el tránsito a construcción con modelos más sostenibles y adaptando también el uso de la madera, por ejemplo. Para nosotros eso sería un sistema virtuoso, es un sector que emplea, que podría dar soluciones de habitabilidad a las poblaciones que más lo necesitan, pero además hacerlo de una contribución, de una manera que no contribuya a las emisiones tan claramente como podría ser a través del cemento. Así que en general, cuando fomentamos la economía del conocimiento y la economía del cuidado, porque es otra cosa que ha salido con fuerza en el contexto COVID, es el impacto y el costo que tienen que absorber las mujeres que tienen ahora que compaginar a lo que ya eran horas de trabajo no remunerado, el cuidado de los hijos que no están pudiendo participar de la actividad lectiva a través de las clases o yendo presencialmente a las escuelas. En fin, incluso en agendas que en Uruguay ya han tenido una primera transición importante, como las agendas energéticas o las digitales, también allí creemos que hay que poder hacer una segunda vuelta de tuerca y poner estas nuevas reformas digitales y energéticas al servicio del bienestar colectivo. Porque eso es un poco, creo, lo que anhelan los ciudadanos del mundo y en particular en Uruguay, que es acercarnos más hacia el desarrollo sostenible. Y digo todo esto porque hace 5 años lo que logramos fue un consenso bastante inaudito. La agenda se conoce sobre todo por los ODS. Los ODS son en verdad la métrica con la que planteamos medirnos, pero si uno se retrotrae lo que fue el acuerdo de la Asamblea General, fue una apuesta que era muy crítica del modelo de desarrollo, algo que también de nuevo el COVID nos recuerda, que nos invitaba a compatibilizar las dimensiones del desarrollo, algo que no habíamos hecho. Nosotros estábamos operando, y de hecho estamos operando en una lógica donde se priorizan ciertas dimensiones del desarrollo, en particular el crecimiento económico, y se naturalizan externalidades que pasan en los impactos negativos medioambientales o sociales. La exclusión o la contaminación o las emisiones son parte de un paquete que hemos naturalizado. Y creo que lo que la agenda nos hace es decir, no, señores y señoras, hay que avanzar a la par en esas dimensiones. Y eso supone redefinir el valor y redefinir cómo medimos las cosas. Y redefinir espacios de poder y espacios de oportunidad en el espacio político y en el espacio empresarial. O sea, no hay que equivocarse, son reajustes que van a ser contestados y que van a tener intereses por detrás que lo compliquen. Pero si como el Estado y como la ciudadanía no reclamamos un equilibrio mucho mayor en nuestras apuestas productivas, en el modo en que resolvemos los problemas sociales y medioambientales, la agenda, desde luego, es muy difícil de alcanzar. Así que quería volver porque creo que el valor de lo que se planteó y de lo que se pudo negociar es algo a proteger. Claramente no se puede avanzar en los 17 objetivos. Yo sé que hay una crítica y una dificultad metodológica de avanzar del 1 al 17. Lo que estamos diciendo es cómo generamos una reflexión desde la política pública y desde la ciudadanía para que cada gobierno interprete esa agenda y genere rutas, hojas de ruta dentro de esa mirada sistémica que, sin perder de vista y sin dejar de actuar en los 3 niveles de las 3 grandes dimensiones del desarrollo, podamos plantear objetivos concretos, objetivos ambiciosos que trasciendan los ciclos de gobierno. Esa es la solicitud. ¿Qué ha pasado en los países? Sobre todo que lo primero que han hecho es medirse en relación a los 17 objetivos. Y Uruguay ha hecho lo mismo y hoy tenemos una línea de base, creo, bastante buena, que nos dice dónde estamos parados. Lamentablemente esa línea de base no nos dice cómo vamos a resolver, cuál es la receta, y por eso ese diálogo político y ese anclaje en la política pública de las hojas de ruta que nos permitan transformar el modo en que producimos, el modo en que consumimos, el modo en que nos relacionamos, es una tarea que aún está en proceso de construcción. Y la buena noticia es que cuando nosotros le preguntamos al ciudadano de a pie, y lo hicimos recientemente en el marco de nuestro aniversario, hicimos una encuesta global que tiene ya casi 1.500 respuestas, que bueno, no está mal para pero también hicimos casi 15 eventos de diálogo pidiéndoles y preguntando a distintos grupos de interés, la verdad que muy variopintos, desde gente del fútbol hasta jóvenes políticos, hasta mujeres rurales, migrantes, en fin, la verdad es que nos acercamos a rubros bien distintos
y les preguntamos por sus deseos, por sus anhelos, por sus preocupaciones. Y lo que queda claro, y no es muy desigual a lo que ocurre en otras partes del mundo, es que cuando uno acude al ciudadano de pie, las preocupaciones son por la justicia social, son por la desigualdad y son por el medio ambiente. Entonces allí tal vez hay una oportunidad de que esa agenda política que tiene que construir una mirada más transformativa realmente se nutra de esa voluntad ciudadana, porque hoy por hoy parecía que hay un cierto desenganche. Y otra cosa que creo que deberíamos utilizar como una palanca de cambio es que el mundo de la empresa también está cambiando. El ciudadano como consumidor, como votante, como decía, pero sobre todo como consumidor. Y el capital mundial, tal vez más a nivel internacional de lo que está pasando en Uruguay, pero eventualmente va a llegar. Y si Uruguay quiere acceder a los mercados internacionales, va a tener que hacer ese ajuste. Es que es el mercado el que está empezando a reclamar otro tipo de servicios y productos que estén anclados en resolver problemas sociales, económicos y medioambientales y no solo generar productos de consumo porque sí. Entonces, si usamos ese movimiento social, esa conciencia social que sí está, si usamos el poder del mercado que reclama que retribuyamos productos que tienen valor más allá del rédito económico que les da a sus empresas, si queremos empresas con modelos de negocio más circulares y si reclamamos a los actores y a los hacedores de política que sigan el compromiso que adquirieron en 2015, creo que hay una posibilidad real de generar cambio. En Naciones Unidas, esto es el foco de muchas de nuestras conversaciones y yo como coordinadora de un país que es un país de ingresos altos como Uruguay, estamos constantemente pensando cómo empujamos todo eso. Y lo que a mí me sacude es la oportunidad real que tenemos de generar espacios de co-creación entre los actores. Nosotros históricamente hemos trabajado mucho con el actor estatal, de hecho nuestra contraparte oficial es el Estado y estamos en el país a invitación del Estado claramente, pero somos bien conscientes de que la oportunidad en un país como Uruguay en adelante no pasa solo por trabajar unilateralmente con el Estado, sino en facilitar y ser parte de una co-construcción que incluye sin duda las universidades. Yo y ahora allí pasando a mi tercer punto, cuando pienso en las universidades hay varios temas que me surgen y creo que no serán ajenos. En primera instancia hay una cuestión generacional. O sea, muchos de los procesos de cambio que estamos queriendo empujar en verdad solo van a pasar fruto del empuje y el cambio de chip mental y de ubicación de los más jóvenes. Y esos jóvenes se nutren, se informan, se les ponen sus esquemas mentales en su proceso educativo y en el caso de los que llegan a la universidad y a la educación terciaria, en la interacción con la academia y con vosotros. Pues ahí hay un espacio clave para seguir formateando y para seguir acompañando. En este caso son casi a veces ellos los que piden el cambio curricular, los que piden las experiencias internacionales, los que quieren utilizar esta oportunidad y esta inversión que hace sus familias, el Estado en algunos casos y ellos mismos para salir de allí con una mirada del mundo distinta. Así que hay una cuestión generacional y un espacio de oportunidad que es específico, creo, del espacio educativo y el espacio de los jóvenes. Pero las universidades también son un espacio de generación de conocimiento, de apertura de agenda, de monitoreo de estos acuerdos globales. Hay muchos lugares de conocimiento del mundo que además están saliendo de las paredes de la investigación pura y dura para interactuar de un modo mucho más directo con estos actores a los que aludía, con los que hacen política pública y con los actores de la economía. A mí me consta que la UTEC tiene esa ambición y esa realidad de trabajar muy de la mano con el mundo emprendedor, con el mundo empresarial, vincularse con la realidad del territorio. Y para mí va por allí. Nosotros estamos ahora mismo desde Naciones Unidas acercándonos a todas las universidades del país y ofreciendo, os llegará pronto, un primer curso que llamamos el SDG Primer, un curso fundacional sobre qué es la Agenda 2030.
nos parece importante que un documento que se ha gestado en Naciones Unidas, que se está usando en la interna de Naciones Unidas para que todos los que trabajamos en desarrollo, sobre todo en el pilar de desarrollo, tengamos los conceptos claros, sea también una herramienta que vosotros desde las universidades podáis utilizar. Es un curso básico en el sentido de alinear conocimientos, pero es sobre todo una invitación a cada una de las universidades para partir de allí y en función de vuestros áreas de interés, de vuestras lógicas, de vuestra presencia territorial, poder anclar con el sistema de Naciones Unidas muchas otras áreas de colaboración en adelante. Así que cuando yo pienso en el trabajo que Naciones Unidas en Uruguay va a hacer en los próximos 5 años, algo que estamos ahora mismo cerrando, el acuerdo quinquenal, el marco de cooperación, visualizo un espacio necesario de trabajo con el mundo académico, con el mundo de la innovación, con el mundo de la ciencia y la tecnología, y de hecho lo estamos identificando como un objetivo concreto de nuestro trabajo a 5 años. Paro por aquí, sé que os he soltado bastante información, pero me parece importante que los que nos estén escuchando entiendan que este no es un momento cualquiera, que es un momento que tal vez nos abra las puertas a recuperar un proceso de transformación que estaba perdiendo fuelle, que en Uruguay se dan los ingredientes porque hay espacios de colaboración, hay capacidad científica, hay una apuesta estatal por esta agenda y lo que tenemos ahora es una oportunidad para seguir profundizando los próximos 5 años, en nuestro caso, con ecosistemas que trabajen y que co-creen de espacios distintos a lo que ha sido hasta ahora una mirada más en silos o más sectorial de esta apuesta de desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias, Mireia. Creo que la presentación fue súper clara. Rescaté algunas líneas para después retomar. Pero más que nada, la universidad como lugar de jóvenes interesados y como lugar de creación de conocimiento e innovación. Eso después lo retomamos y lo transformamos en pregunta, pero me quedo con esas ideas picando en mi cabeza y pensando cómo reformular. Le pasamos la palabra entonces a Carolina. Caro, cuando quieras podés proyectar tu presentación. Dale. Mira, ahí va. ¿Se escucha bien ahí? Ahí sí, perfecto. Déjame ver. Ahí va. Ver como presentación. F5. F5. Dale. Por lo general. Aquí creo. A ver. Ahí. Ahí está. Ahí. Impecable. Perfecto. Te escuchamos entonces, gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, lo primero que quiero decir es que lo más importante de mi presentación, Elian lo omitió, creo que lo omití yo también en mi bio, que es que soy de Tacuarembó, y eso para mí tiene que ver muchísimo con el vínculo que tengo con la UTEC, porque yo tengo vocación por el territorio como la UTEC, me parece. Mirá qué eslogan tengo, hashtag, vocación por el territorio. Pero bueno, también hace que muchas de las cosas que habló recién Mireia y que en realidad en este proceso de construir esta agenda también me cuestione y me obsesione. Y es eso que ella planteaba, ¿no? Cómo esta agenda, la oportunidad que tenemos hoy de tener una agenda transformadora, y agradezco mucho de esa introducción, porque más que introducción de su presentación, porque mostró el nivel de agenda que estamos hablando y que a veces lo reducimos a 5 numeritos, 2 indicadores y demás. Mi obsesión es cómo esa agenda tan transformadora a nivel global y a nivel nacional tiene que ver o se aterriza en las preocupaciones, necesidades, demandas de un alumno del ITR Durazno, un alumno del ITR Fray Bentos, una persona que vive en Rivera, en Vichadero o en Nueva Albesia. Y cómo esta agenda se traduce a esas necesidades. Y creo que parte de lo que estamos acá y nuestro desafío es ese, y sin duda el rol de la universidad en general y el rol de la UTEC en particular es un socio y aliado clave en eso que queremos hacer. Bueno, primero contarles desde dónde voy a hablar hoy.
Yo formo parte de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, es una agencia creada hace 10 años que funciona en la órbita de presidencia, de hecho en este momento yo estoy en el edificio de presidencia, y tiene como objetivos todo lo que tiene que ver con la planificación, diseño, supervisión, administración, coordinación y todos los onions que se les ocurra, vinculado a proyectos y programas de cooperación internacional que se vinculen con los objetivos de desarrollo del país, ¿no? No temas aislados, no proyectitos, sino, bueno, cómo eso se vincula a ese desarrollo. El consejo directivo de la agencia está integrado por un representante de presidencia, el director de PP y el ministro de Relaciones Exteriores, y a quien esas personas designen, y hay un director ejecutivo que es mi jefe, que es Mariano Borges. La institucionalización de los ODS en Uruguay, esto fue cuando cada país, a partir de la Declaración de Naciones Unidas, se firma. En el caso de Uruguay se firma a través como una especie de triunvirato entre el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Eso es como, y no es menor porque cada país crea su arquitectura muchas veces diferencial en ese sentido. Una de las cosas más destacadas, o más visibles, si se quiere, como hoy Mireia hablaba de esa línea de base, fue la generación del Informe Nacional Voluntario, que Uruguay lo hizo por 3 periodos, en 2017, 2018, 2019. Ahora estamos armando cómo va a ser la infraestructura institucional para presentarlo en el 2021. Y bueno, en realidad estos fueron informes donde permitió tener una foto de algunas temáticas vinculadas a los ODS y sus indicadores en el país, pero que a su vez también no necesariamente implicaba cuál es la agenda transformadora, pero sí, bueno, generaba como un marco de referencia que fue muy bien visto, sobre todo en la forma que se construyó por los otros países miembros y por las Naciones Unidas en general. Y otro de los temas, y eso fue un poco lo que me competió en el periodo pasado, es el proceso de localización de esta Agenda 2030, ¿no? Y cómo esto se puede traducir en una oportunidad para reorientar las prioridades locales y dar un marco a esas necesidades que se vinculan, como yo decía al principio, lo global con lo local. Como conflictos o tensiones o prioridades que se van a nivel local se vinculan en un marco más general, y cómo esa agenda más general puede dar pistas, opciones, incluso hasta financiamiento de proyectos a nivel local. Eso se hizo con una primera etapa en la que participó el equipo de Naciones Unidas, en particular con PNUD, y el equipo de CIESU, que es un think tank uruguayo, y trabajamos la mayor parte con los gabinetes de gobiernos departamentales, y se desarrolló una metodología que es el RIA, Evaluación Rápida e Integrada, que lo que permitía era rápidamente preguntar a los gobiernos departamentales cuál alineados estaban sus prioridades, sus proyectos, sus programas en el cumplimiento de sus objetivos. Como verán, algunos de estos, por ejemplo en este caso, claramente hay una parte de infraestructura que tiene que ver con el cometido de gobiernos departamentales, hay una parte de ciudad y comunidad sostenible que es el ODS 11, y otros más salpicados según la realidad. Y a partir de ahí, de preguntar cuál alineados estaba, se empezó a identificar cómo los gobiernos locales o subnacionales podían contribuir a esta agenda. ¿Qué salió de esa primera etapa? Que más de 1.100 acciones de los gobiernos subnacionales se vinculaban a esta Agenda 2030. Vinculaban en el sentido que estaban contribuyendo al cumplimiento, y sobre todo en ODS, en los objetivos vinculados a ciudades y comunidades sostenibles, a trabajo y decente y en crecimiento económico, a innovación e infraestructura y a educación de calidad. Entonces eso también mostró, bueno, en esto de que cada uno tiene un rol y su contribución, por dónde estaban los tiros, digamos, de los gobiernos subnacionales. Esta es una síntesis de trabajo que hicimos. Como verán, casi todos los departamentos fueron consultados, aunque quedaron algunos sin generar un proceso. Fue un primer proceso, 14, 19 departamentos, se permitió sensibilización de la agenda, se realizaron algunas actividades en plazas públicas, y empezar a trabajar esta agenda. Obviamente, esta agenda sin implementación y sin un marco de referencia mayor es compleja, y bueno, creo que es un poco el desafío que tenemos para este periodo, poder aterrizar de manera concreta esta agenda, aunque muchas cosas ya vienen sucediendo. Nos gustaría, como sistema, de estos 3 actores que les decía, tanto el INE, la OPP como AUSI, pero me consta que el sistema de Naciones Unidas también, y otros socios como la OTEC,
ser parte de esta movida de implementar, seguir, continuar, evaluar acciones que mejoran la calidad de vida de la gente, que en el fondo es eso, no es desarrollar por desarrollar, sino generar una mejora considerable. Y bueno, y también en el periodo pasado hubo un primer intento de trabajar esta agenda a nivel de la planificación de los municipios, ese primer nivel de gobierno. En el periodo pasado había 112 municipios, ahora creo que son 121, si no me equivoco, y bueno, también trabajar a nivel local como la construcción de un espacio público era no solo la construcción de espacio público, sino la construcción de aportaba a la comunidad sostenible, aportaba al ecosistema terrestre, aportaba a la integración de distintas generaciones y un proceso de accesibilidad y reducir la desigualdad y mucho más. En esta línea, repasando un poco hacia atrás, digamos, los temas, nos pareció, bueno, como decía Mireia, en qué situación estamos, ¿no? Y este informe, que pido disculpas por no haberlo traducido al español, pero me gustaba mucho el dibujito. Este es un informe de grupo, hay un grupo, una red de soluciones para el desarrollo sostenible, que es un grupo impulsado desde el Sistema de Naciones Unidas, pero funciona aparte, está muy vinculado a la Universidad de Columbia, Nueva York, el Instituto de la Tierra, y ellos estuvieron trabajando con un montón de expertos que acá tengo, desde Jeffrey Sachs, Leo Smith, Mariana Mazzucato, que es mi economista favorita en este momento, y demás. Bueno, un poco lo que decía Mireia, ¿no? Cómo salir un poco de esta lógica de contar los 17 objetivos, los 169 metas y los 130 y pico indicadores, porque todos los días aparece uno más, y decir, bueno, ¿cuáles son las transformaciones sustanciales de este proceso, ¿no? ¿Cuáles son los problemas, las necesidades de abordaje, cómo se alinean y cómo muchas veces muchos de estos ODS aportan a más de uno? Y esto en dos cuadros de referencia, o en dos parámetros de referencia no menor, que más tarde voy a volver a tocar. Uno es uno de los principios fundamentales, el que a mí más me toca de la Agenda 2030, es esta idea de no dejar a nadie atrás. Entonces, decir, bueno, sí, hagamos transformaciones, pero no ese tipo de transformaciones donde algunos son los llamados y pocos los elegidos, donde pongamos el foco en aquel que queda atrás por diversos motivos, no solo por un tema de pobreza, a veces por un tema de acceso, a veces por un tema de discapacidad, por un tema de género, de raza, bueno, poner ese punto de foco. Y lo segundo, vinculado a algo que Mireia también mencionaba, que tiene que ver con la economía circular y con este modo de producción y consumo más sostenible que haga que esto sea posible, ¿no? Los límites de nuestro consumo, de nuestra producción y nuestra viabilidad como especie tiene que ver también con esto, ¿no? Luego de dar ese pantallazo general, y lo recomiendo mucho este texto, planteaban, bueno, ¿cuáles son los 6 ejes fundamentales? Uno, sin duda, el tema de educación, de género y desigualdad, ¿no? Y en eso, como verán, hay muchos ODS que aportan, desde el 10, el 1, el 5, y se interrelacionan, y es un tema clave, ¿no? Y que, como veremos más adelante, no es un tema que pasa solo en algunos países, incluso los países visualizados como más desarrollados, tienen problemas vinculados a remuneración salarial y la brecha entre hombres y mujeres, tienen problemas de desigualdad, tienen problemas educativos. Un segundo elemento tiene que ver con esto de salud y bienestar, y el tema demográfico en países como europeos o mismo Uruguay, con una pirámide demográfica de determinada manera, envejecimiento, otros países donde, si bien ha mejorado la tasa de natalidad y ha bajado la tasa de mortalidad de infancia, sigue siendo un tema. También, bueno, ¿cuáles son los objetivos que aportan a esto? ¿Cuáles son las medidas transformadoras que están atrás de esto? ¿Cómo objetivos como el 3, salud y bienestar, el 2, hambre cero, de vuelta al 1, fin de la pobreza? ¿Cómo se aportan estos temas en ese sentido? Un tercer punto tiene que ver con el tema industrial, pero no cualquier tema industrial, ¿no? Esto que tiene que ver con la descarbonización de nuestra producción, con energías renovables, con ir hacia una industria más sustentable, ¿no? Y donde no haya de un lado y del otro, ¿no? No sí a favor de la industria, no, sino decir, bueno, ¿qué tipo de industria queremos apoyar?
cómo queremos que eso suceda. Son discusiones que, como verán, se dan a nivel mundial, pero también se han dado a nivel nacional, y creo que no es menor. Un cuarto tema tiene que ver con estos límites de la naturaleza, ¿no? Y cómo trabajar la alimentación, la tierra, el agua, y también los océanos, de una manera sustentable, ¿no? Y eso creo que es un tema bien importante, porque para un país como Uruguay, donde nos jactamos de ser Uruguay natural, la matriz productiva, el uso de nuestros recursos naturales, el tipo de producción que hacemos, y también a veces le damos menos corte a todos nuestros recursos acuáticos y marítimos, ¿no? Los océanos, el ODS 14, vida submarina. Cada vez que yo iba a dar estos talleres en el interior me hacían bullying porque me decían, voy a submarina acá, pero no, ahí tiene que haber muchas cosas vinculadas a los recursos de pesca, recursos naturales, la protección también de nuestras fronteras, del cambio climático, hay muchas cosas que tienen que ver con esta esencia transformada. Un quinto elemento fundamental, y donde siento que mucho de lo que vamos a hablar acá tiene que ver, es esto de crear ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Capaz que Rafael va a contar más adelante este ejemplo de la UTEC que está trabajando en Smart Cities en Durazno, Smart Village, ahí me pierdo un poco, pero me parece que es fundamental, ¿no? Cómo pensamos, cómo creamos, cómo diseñamos, cómo acondicionamos nuestras ciudades, nuestras comunidades a estas realidades, ¿no? Cómo trabajar la movilidad eléctrica, cómo trabajar una movilidad más activa. Yo siempre digo, antes en Tacuarembó, uno andaba en bicicleta o porque era joven o porque era pobre, ¿no? Digo, no me hago la víctima, pero en mi casa, mi madre siempre fue a trabajar como maestra al barrio López en bicicleta, ¿no? Y era como la realidad de mi familia. Y hoy por hoy, la bicicleta como medio de transporte sostenible, durable, económico obviamente, pero también amigable con el medio ambiente, y creo que eso también es importante ver cómo nos movemos en las ciudades, donde en ciudades muy chicas, hay un tema de congestionamiento de tránsito, bueno, la gestión de los residuos, ¿no? Ahora que en esto de la transición de los gobiernos, todos los alcaldes e intendentes que han venido por esta oficina hablan del tema de los problemas de los vertederos, ¿no? La gestión de los residuos, el tema de, bueno, si habrá cosas para investigar, para crear, para hacer, ¿no? Y bueno, el sexto, que también lo mencionaba Mireia al final, es todo esto de la revolución digital para el desarrollo sostenible, y hay todos unos movimientos que también me parecen súper interesantes, que es esto Tech for Good, o inteligencia artificial para el bien, ¿no? No cualquier revolución digital, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esto, no? Obviamente la pandemia nos mostró una cara necesaria del uso de redes, y el uso de medios como Zoom, YouTube y demás, pero también es verdad que hay que pensar cómo esa revolución no se convierte en un fin en sí mismo, sino es un medio para alcanzar otros fines que tienen que ver con el desarrollo sostenible. En esta línea, bueno, estas transformaciones globales, ¿cómo aterrizan a Uruguay, no? En esos indicadores, les recomiendo mucho el índice ODS 2009 que armó este equipo, donde Uruguay puntea en el ranking. Ahí van a ver varias flechitas, varios colores, pero a mí me parecía importante, Uruguay está en las regiones, segundo en la región, después de Chile, según este ranking, en esto de cumplimiento de los ODS, y ahí verán como una dinámica más de semáforo, ¿no? De en qué lugares estamos mejor y menor. Esto fue antes de la pandemia, como bien decía Mireia, creo que algunos de estos indicadores lamentablemente van a cambiar para peor, pero sí me pareció, en esta mirada de mediano y largo plazo, identificar cuáles son las prioridades que este informe al menos sugiere, y ahora voy a contarles algunas de las cosas que hemos venido trabajando también con el equipo de Naciones Unidas. Por un lado, plantea como 3 grandes bloques para Uruguay estas transformaciones. Uno tiene que ver con la innovación y la infraestructura, y vaya, se habrá un rol fundamental, y hemos visto en este tiempo, de la ciencia, de la investigación, y que Uruguay tiene que mejorar sus indicadores en tal sentido. Una segunda tema vinculado a esto que se decía, educación, calidad, género y reducción de la desigualdad, donde Uruguay, por todo en educación media, y justo con la UTEC estamos trabajando en algunos proyectos desde AUSI y de otros organismos de cooperación para pensar en eso, ¿no? Cómo asegurar las trayectorias educativas, cómo asegurarnos que esos chiquilines que terminados momentos de su vida escolar o secundaria dejan el sistema, cómo involucrarlos. Y también, bueno, indicadores varios vinculados a la resolución de desigualdades, tanto
población afrodescendiente, discapacidad, el tema también del interior, ¿no? Cuando yo siempre digo que hay como hay categoría del resto del mundo, hay categoría del interior como si fuera una bolsa, y nosotros que recorremos mucho sabemos que no tiene nada que ver la realidad de Frevento, con la de Durano, con la de Nueva Albesia, con la de Rivera, solo por recorrer lugares donde están las sedes de ITRs, y ni te digo de otras localidades. Y un tercer punto, el tema de la seguridad y el tema de la gestión pública, también aparece como una problemática y como una prioridad a atender, que este informe lo pone en agenda. Mireia también decía, y yo comparto, esto no es menor en este contexto de crisis post-pandemia o durante la pandemia, porque todavía no estamos saliendo, o el durante, ¿no? Acá este grafiquito no se ve, pero dice claramente cuáles pueden ser los efectos del COVID en cumplimiento de sus objetivos, y yo lo voy a tomar desde el lado de la esperanza, y quiero que de ahora en más quiero pararme en ese lugar, ¿no? Y decir, bueno, yo creo que lo que nos pasó con la crisis de la pandemia, que de hecho surge a partir del rompimiento de un ecosistema, ¿no? Y cómo se vincula el ecosistema animal con el ecosistema humano, creo que nos muestra la necesidad de un modelo de crecimiento alternativo, ¿no? Y que estas estrategias tienen que co-crearse, que no son solo una solución del sector público, ¿no? Como bien decía Mireia, sino que involucra el sector privado, involucra alternativas de financiamiento. No sé, ahora espero que todos estemos bajando la app de Coronavirus UI. Esa fue una alianza estratégica y rapidísima entre el sector privado, la investigación y el sector público, y creo que ese es un modelo excelente para pensar. Si pusiéramos ser tan eficientes y rápidos en solucionar otras problemáticas, lo bien que nos iría. Después, esto también pone en agenda o reconoce esa necesaria tensión que existe entre los problemas sociales, los económicos y la agenda de la sostenibilidad, ¿no? Y obviamente se corre un riesgo de que nosotros estemos con gente en situación de pobreza, indigencia, hambrunas, y uno diga, bueno, pero ¿qué tiene que ver el tema cambio climático, por decir algo? No, sin duda, el cambio climático afecta mucho más a sectores de sus cultivos que dependen de un montón de factores. Entonces, ojo, no llevarnos como si fueran agendas antagónicas. Necesitamos levantar la bandera de la sostenibilidad y hacerlo con firmeza. Y lo tercero, vinculado con esto, es esta posibilidad de tomar conciencia sobre otras formas de producir y consumir, y de relacionarse con las personas, con la naturaleza y también con las empresas, ¿no? Y pensar eso, ¿no? Creo que es una excelente oportunidad, creo que hay ejemplos que han venido surgiendo de este periodo, y ojalá, y es mi convicción de que vamos por buen camino. La Agenda 2030 y la cooperación, a mí me encanta siempre repetir más que los ODS los principios de la agenda, ¿no? Y parece que volviendo para atrás, pero lo voy a enterar a lo que viene, ¿no? Esta es una agenda que apunta a la universalidad, ¿no? Y plantea que todos los países son países en desarrollo. No importa el lugar donde esté, hay algo que yo tenga que mejorar. Y eso tiene que ver con la agenda de la cooperación internacional, ¿no? Tanto la cooperación sur-sur como la cooperación norte-sur. Ayer el director de AUSI participó en la asamblea de la CEPAL y hablaba en un panel de desarrollo en transición, y decía, ojo, uno no puede correr por abajo de la alfombra temas que hoy van surgiendo a partir de esta pandemia, ¿no? Y obviamente con distinto impacto, pero es importante que la cooperación esté ahí, el multilateralismo esté ahí. Después, que es una agenda entre todos, y es integral. Les daba este ejemplo de Coronavirus App, pero en realidad esta es una agenda que es imposible, al igual que la agenda de la cooperación, si no se involucra el sector privado, si no se involucra la sociedad civil, si no se involucra la academia. No es una agenda del sector público, punto. Es una agenda integradora. Integradora también de las dimensiones del desarrollo, integradora de otras miradas, y por eso nos importa tanto la mirada de los jóvenes. Y es una agenda, como decía hoy hace unos minutos, que implica que nadie se quede atrás, implica pensar en casos particulares, en necesidades locales, en impactos diferenciados, ¿no? Poner en agenda nuevamente desafíos y vulnerabilidades que muchas veces uno cree que ya están cubiertos o que los indicadores nos tapan, y eso creo que es bien importante. Como decía Mireia, este año desde AUSI hemos apoyado de presidencia el proceso de marco estratégico de cooperación, el MENUD. Se han trabajado en algunas prioridades estratégicas, este documento está al salir, pero sí, básicamente, como verán,
las prioridades tanto vinculadas a economía que innova, generar empleo, de Estado eficiente, políticas públicas y de sociedad que no deja a nadie atrás, se vinculan indivisiblemente con la Agenda 2030. Cada una de estas comparte, contribuye y trabaja en fomentar el cumplimiento de estos objetivos, pero no por cumplirlos per se, sino porque esos objetivos hacen que las prioridades de desarrollo del país se reflejen y se impulsen. Voy terminando, casi, contarles algunos temas vinculados a la hoja de ruta de Agenda 2030, que es la que estamos trabajando ahora con este equipo. Por un lado, la necesaria reconocimiento que tenemos que trabajar aún más con el sistema estadístico nacional, conseguir información territorial relevante para el desarrollo sostenible y la toma de decisiones. Entonces eso también implica una adecuación de los sistemas locales y estadísticos locales, y poder trabajar en la generación de información. Por ejemplo, todos los temas ambientales muchas veces es un debe de contar con información relevante. Bueno, apostamos a eso y contamos con el apoyo de Naciones Unidas. Esto de inclusión del sector privado en la agenda, tanto para la generación de alianzas, canalización de fondos, financiamiento para el desarrollo, y algunas otras iniciativas que ahora voy a mencionar por arriba. Esto de fomento a la incorporación del sistema académico y educativo, como decía Vivireya, bueno, esto de generar formación en universidades, pensar en la investigación y formación asociada a esta agenda, y también trabajar de forma complementaria con programas nacionales e internacionales. Yo no les voy a mentir, obviamente estamos en un contexto de restricción presupuestaria a nivel mundial, y es muy importante identificar cómo muchas de las cosas que ya vienen sucediendo, o programas que ya están sucediendo, pueden aportar a esta agenda. Elegí algunos, por ejemplo, ayer tuve una reunión con el programa PACE, que es un programa de economía verde, que tiene toda una agenda vinculada al desarrollo sostenible, y bueno, cómo generar un ciclo de formación vinculada al sector empresarial uruguayo. El programa de pequeñas donaciones trabaja en ecosistemas terrestres de todo el país, en temas de turismo, en temas de empleo, en temas de producción y consumo responsable. Bueno, también trabajar con los programas y proyectos que se financian. El laboratorio de aceleración vinculado a la Agenda 2030 que está impulsando próximamente de Naciones Unidas a través del PNUD. Los programas de la Unión Europea como Euro Social, Euroclima, tienen una conciencia fundamental vinculada a los temas de ambientales, recursos naturales, gestión de recursos acuáticos, gobernanza, género, políticas sociales. Este año hemos trabajado muy de la mano a impulso de Naciones Unidas y la coordinadora residente en algunos proyectos vinculados con esta llamada de Naciones Unidas de Joint SDG Fund. 2 proyectos han sido seleccionados, uno ya aprobado, que es el de finanzas sostenibles para el desarrollo, que apoya la conformación de este ecosistema que Mireia mencionaba, y se ha pasado a una segunda fase, un proceso de la segunda transición energética, que consideramos que son temas fundamentales. Imaginarme los chiquines formados por la UTEC en Durazno, de energías renovables y demás, tendrán cosas para aportar en el sentido. Y como les decía, estamos trabajando en alianza con el BID y la red de soluciones para el desarrollo sostenible, vinculada a algunos capítulos de alianzas y formación y llegada a gobiernos subnacionales. Y bueno, ¿qué tendrá que ver la universidad en todo esto, no? Uno de los textos de esta red hablaba de 4 ejes que para mí son fundamentales. Para mí, lo primero es como un espacio de contención y de generación de ideas y conocimiento. Obviamente tiene que ver con un rol clave de la investigación sobre los ODS, trabajar a nivel multidisciplinar. Todo lo que voy a decir a la gente de la UTEC le va a parecer muy obvio, pero no lo es, ¿no? Trabajar en investigación que solucione problemáticas locales, que creen capacidades. También trabajar en educación para el desarrollo sostenible, lo que va a estar Rafa la semana que viene, pero ojalá podamos pensar en un programa más transversal. Trabajar en empleos para implementar estos ODS, movilizar e implicar la juventud en estos temas. También trabajar la gestión y gobernanza de los ODS, que no es menor, no es solo un tema de acuerdos, sino bueno, pensar cómo esto se lleva adelante. Y también asumir desde su rol un liderazgo en este proceso, ¿no? Tanto en compromiso público, en marcar la agenda del sector privado y del sector público, en movilizar y posicionarse sus propias demandas, necesidades en ese sentido. Yo creo que ahí, en la generación de conocimiento, aprendizaje, de cooperación,
y también vinculado a la cooperación internacional, nosotros consideramos que el rol de las universidades es fundamental para intercambiar conocimiento, para trabajar en proyectos de cooperación sur-sur, para mostrar cómo se hacen las cosas y también aprender de otros, de cómo se están haciendo y cómo se está trabajando esta agenda. Y por último, contarle que la UTEC, no le voy a sacar los titulares a Rafa, pero ya está haciendo mucho y a mí siempre me da mucha esperanza, ¿no? Yo quiero terminar en este contexto desde ese lugar, ¿no? Ustedes están trabajando desde sus inicios en soluciones sostenibles para desafíos locales, ¿no? Y eso implica una mirada conjunta entre varios actores. Acá voy a traer 2 ejemplos que conozco de cerca, porque son proyectos que en cierta forma apoyamos desde el Sistema de Naciones Unidas y desde Presidencia, tanto como PP como AUSI. Uno es un ejemplo de Durazno Inclusivo, que es un proyecto que fue impulsado entre Generación Sin Límites, una alianza con UNICEF, Social Lab, y ahí está Micaela, Romina y Facundo, que generaron una idea de Durazno Inclusivo, que era generar un área de 3D para áreas de interés de departamento, para personas con dificultades visuales. Entonces trabajás en la ODS 10, reducción de desigualdades, y la ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. Y la otra es la idea que fue ganadora del premio Comprometidos, que es un premio entre Naciones PNUD, UNESCO, que fueron a Buenos Aires, en la experiencia de Juan y Emiliano, que trabajaron en un proyecto de tecnología de la detección de madurez de sandías. Si habrá algo más local que las sandías para Rivera y para Tranqueras, díganme. Y aporta lo de ODS12, que es producción y consumo responsable, claramente, porque los desechos, evitan esos desechos que se hacían, ¿no? de sandías descartadas. Trabaja en el ODS8 de trabajo y empleo decente en la zona, trabaja en el ODS9 de innovación, trabaja en el ODS2 hambre cero y producción agrícola. O sea que hay mucha cosa que ya está sucediendo. Y eso para mí ha sido, y por eso me encanta visitarlo, siempre un motivo de muy buena noticia. Y bueno, y en realidad les quería dejar, para ir terminando con esta frase, ¿no? No olvidarnos nunca que la educación es una de las armas más poderosas para cambiar el mundo. Ustedes, como miembros de la comunidad UTEC, o otras personas que nos estén mirando en otras universidades, tienen en sus manos es posible. Nada es posible si esta agenda no es posible si no podemos sumar desde el lugar que nos toca cada uno, y creo que eso es parte fundamental, y agradezco mucho este espacio para recordármelo yo y para recordárselos a ustedes. Muchas gracias. Buenísimo, espectacular, Carolina, la verdad que súper completa la presentación, pero más que nada creo que lo que yo saco como más relevante es la calidad de agente de cambio que tenemos cada uno, ¿no? En lo que nos toca, en aportar nuestro granito de arena, que obviamente es importante lo que se puede hacer a nivel de gobierno, lo que se puede hacer a nivel de alianzas macro, pero lo importante que es cada uno en dar esos pasos hacia la concreción de esta agenda, ¿no? Digo, y tal vez a veces los estudiantes no se dan cuenta, ¿no? Pero nosotros los usamos como ejemplo para todo. Es decir, estos chiquilines que son de Durazno, o los chiquilines de Rivera, los usamos a ellos como ejemplos de política. Entonces, ¿no? O de éxito de ciertas políticas que aplicamos. Entonces, ellos son los casos de éxito, ¿no? Y bueno, la universidad está como, ofrece una plataforma para que ellos tengan los medios materiales, tengan los medios legales y tengan los medios simbólicos para llevar adelante estos proyectos, pero son ellos que son los agentes de cambio, ¿no? Y nosotros desde nuestro lugar, removiendo las barreras que pueden tener en el camino para que puedan llegar a, bueno, podamos llegar a este desarrollo sostenible que es lo que venimos discutiendo, ¿no? en todo el conversatorio. Así que bueno, nada, te agradezco que hayas terminado con eso, porque creo que nos da pie perfecto para que Rafa haga la presentación o la charla de él, que tiene que ver con cómo UTECA ha colaborado o ha incentivado la Agenda 2030 a través de los diferentes programas, que creo que lo más importante de todo eso es cómo intentamos transversalizar esa agenda, es decir, intentamos que sea dinámica, flexible y transversal, y no solo anclado en cierta clase o anclado en cierto programa, ¿no? Que eso le quitaría el dinamismo y
la sensación de que por esto estamos luchando como un macro objetivo, no como algo que tenemos que sacarnos un 12 en la materia, ¿no? Entonces, va en el sentido de una concientización, ¿no? En el sentido de una conexión con el mundo en el que vivimos, ¿no? De sentirnos parte del pueblo donde vengo, sí de la ciudad, pero más que nada del mundo en el que estoy, ¿no? Y cómo yo puedo cambiarlo. Desde el pueblo en que estoy, pero cambiarlo. Entonces, eso es un poco como el sentido que le quería dar Rafa a su presentación. Así que, Rafa, adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Saludo muy especialmente la presencia de Mireia y de Carolina. Es un gusto compartir este conversatorio con ustedes y aprender de sus presentaciones y trayectorias en la Agenda 2030 en Uruguay. En esta oportunidad me gustaría compartir unas primeras reflexiones sobre las contribuciones de UTEC a los ODS en Uruguay, y me dirijo especialmente a nuestros estudiantes y a los estudiantes de Ingeniería Agroambiental, de Ingeniería en Energías Renovables y de Energía en Sistemas de Manejo de Riego, que ellos asistirán a este video en el marco de un curso que estamos organizando sobre ODS y que lanzamos el mes próximo. Bueno, en el siguiente trabajo presentamos un estudio de caso que busca generar insumos para la reflexión sobre la contribución de UTEC a los ODS, y con este objetivo, en primer lugar, ofreceremos unas primeras aproximaciones de la Agenda 2030 y sobre la educación universitaria en Uruguay. Luego analizaremos la contribución de UTEC a los ODS, principalmente el ODS 4, Educación de Calidad. Y en tercer lugar, examinaremos la internacionalización de la universidad como una herramienta para promover los ODS y el impacto que tiene en el ODS 17, es decir, alianzas para lograr los objetivos. Antes de iniciar la presentación, quisiera subrayar que las opiniones de este trabajo son de mi responsabilidad y no expresan necesariamente la visión de la UTEC. Como sabemos, los 17 ODS fueron acordados el 25 de septiembre del 2015 por resolución 71 de la Asamblea General de las Naciones Unidas para hacer frente a los desafíos globales actuales. Bajo el nombre de Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y vigente a partir del 1 de enero del 2016, esta hoja de ruta que se llama civilizatoria, universal y también indivisible, combinó el programa 21, aprobado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que conocimos como Conferencia de Río o Cumbre de la Tierra, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que orientaron las estrategias globales de reducción de pobreza entre los años 2000 y 2005. En paralelo a esta nueva agenda, el liderazgo de las instituciones de educación superior miraron hacia la transformación de una sociedad más sostenible, y en especial de las universidades, viene cobrando relevancia en significativas declaraciones internacionales. Entre estos antecedentes se destacan la declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Humano, que fue celebrada en Estocolmo, y se refieren a ella en muchos de los trabajos académicos de una conferencia de 1972, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de Compiègne de 1990, la cual creó el movimiento Educación para Todos liderado por UNESCO, y la Declaración de Incheon para la Educación 2030, acordada en 2015, por más de 1.600 autoridades de 160 países, entre ellos Uruguay, quienes se reunieron en el World Economic Forum, convocado por UNESCO y otras agencias de la ONU, para determinar las prioridades globales de la educación en los próximos 15 años. Como resultado, no es casualidad que en ese mismo 2015, para el establecimiento de los 17 ODS, se propusiera garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Conocido como ODS 4, este objetivo subraya que la educación permite la movilidad socioeconómica ascendente, y también subraya que la educación es clave para salir de la pobreza. También identifica que durante los últimos 10 años se consiguieron grandes avances
en la ampliación del acceso a la educación y las tasas de matriculación en las escuelas en todos los niveles, especialmente para las niñas. No obstante, las Naciones Unidas alertan que en 2018 aproximadamente 617 millones de jóvenes en el mundo carecen de los conocimientos básicos de aritmética y de un nivel mínimo de alfabetización. Esta situación, sostiene Naciones Unidas, se agravó en 2020 con la pandemia del COVID-19, ya que a medida que se propagaba, la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91% de los estudiantes en todo el mundo, es decir, el equivalente a 1.600 millones de niños y jóvenes en abril del 2020. Según la UNESCO, los ODS interpelan a las universidades debido al rol protagónico que estas tienen para la investigación, la innovación, el desarrollo económico y el bienestar social. La UNESCO concibe a las universidades como laboratorios vivos en materia de desarrollo sostenible y están llamadas a convertirse en actores principales para el logro de los ODS. Para ello, 3 son las áreas que UNESCO recomienda potenciar, como son gobernanza y políticas de gestión institucional, formación, investigación y liderazgo social, y extensión universitaria. En Uruguay, el desarrollo de iniciativas para el cumplimiento de la Agenda 2030 ha sido medido por diferentes organizaciones. A mí me gusta mucho el trabajo de Social Progress Index, que se aparta de los indicadores económicos y con base en la satisfacción de necesidades básicas, como agua, alimentos, medicinas y seguridad, con base en fundamentos de bienestar, como por ejemplo acceso a la educación, TICs, salud, calidad ambiental, y como tercer eje el de las oportunidades, es decir, las libertades, los derechos políticos, las políticas inclusivas, la educación universitaria, posiciona a Uruguay en el puesto 38 entre todos los países del mundo, detrás de Chile y Costa Rica en América Latina. Sin embargo, esta presentación se centra en los 3 informes nacionales voluntarios que Uruguay ha presentado en el 2017, en el 2018 y en el 2019 en Naciones Unidas. En rasgos generales, según Naciones Unidas, y esto es lo que encontré revisando bibliografía, es que el país tiene una consolidada Agenda 2030, por lo que está bien orientado en pos de cumplir con las metas comprometidas. De estos informes nos interesa especialmente el último, presentado el año pasado, y por esto celebramos la presencia de nuestras ilustres panelistas, quienes han trabajado en estos documentos, y con quien, y especialmente con Carolina, hemos colaborado en programas que apuntan a la territorialización de los ODS. En este informe, en el informe del 2019, Uruguay reporta el trabajo realizado en los ODS 4, 8, 10, 13, 16 y 17. A referirse al ODS 4, Educación de Calidad, el país destaca que 19,5% del presupuesto nacional fue afectado por este objetivo. A su vez, subraya entre sus hitos el 98,6% de la población alfabetizada, así como la existencia de una Ley General de Educación, la cual declara que la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación es un derecho humano fundamental. También esta ley declara que el Estado garantizará y promoverá una educación de calidad entre todos sus habitantes a lo largo de toda su vida, facilitando la continuidad educativa. El ODS de Educación de Calidad incorpora la formación universitaria, y esto, corríjanme si no es así, en 4 de sus 7 metas específicas. A saber, de aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior de calidad, aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento, eliminar las disparidades de género en la educación, asegurar que todos los alumnos adquieran conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural. También encontramos como metas la construcción y adecuación de instalaciones educativas que ofrezcan entornos de aprendizaje eficaces para todos y aumentar el número de becas disponibles para la formación en otros países. Pasando a la segunda parte de la presentación, vamos a ahondar en educación de calidad y otras contribuciones de UTEC a los ODS. En este caso es necesario realizar un par de puntualizaciones.
Como sabemos, la UTEC fue creada para disminuir las desigualdades de acceso a la educación universitaria y contribuir al desarrollo económico del país. Para identificar y comprender un poco estas contribuciones, una breve contextualización resulta de interés. Si consideramos la distribución de su población, es posible afirmar que el acceso a la educación en Uruguay, a la educación universitaria en Uruguay, es limitado. Ello se debe a que, bueno, se trata de un Estado unitario, como sabemos, caracterizado por la concentración de sus poderes en Montevideo, y con una población que, según el Instituto Nacional de Estadística, reúne características de macrocefalismo. Diversos estudios confirman estos antecedentes y consecuencias del macrocefalismo poblacional vinculados justamente a la disparidad en el acceso a aquellos servicios que son garantizados por el Estado, y vemos que en materia de educación, hasta la creación de la UTEC en 2012, Uruguay contaba con una única universidad pública. Fundada en 1849, la UDELAR, nuestra querida Universidad de la República, concentra en Montevideo la mayor oferta educativa del país y ha desarrollado un proceso de descentralización progresiva de su oferta educativa con importantes programas de formación en 10 de los 19 departamentos, especialmente en la región norte, noreste y este. Sin embargo, según explica el Censo de Población de 2011, si bien el macrocefalismo es un rasgo característico del Uruguay, los niveles presentados para la población universitaria son mucho más elevados que el resto de los indicadores. Con respecto a la educación tecnológica en Uruguay, corresponde realizar algunas puntualizaciones. La primera es que en la década del 90 algunas economías latinoamericanas experimentaron un proceso de reindustrialización y apertura externa que demandó nuevos recursos humanos con formación tecnológica. Este periodo coincidió con la publicación por parte de diversos organismos internacionales de varios reportes donde justamente se vinculaba el crecimiento económico con la inversión en educación tecnológica y con la innovación. Esta inversión, argumentaban estas organizaciones, debía estimular la acumulación de capital humano especializado en las áreas donde la economía presentaba posibilidades de gran producción o presentaba posibilidades de exportación. En el caso latinoamericano, caracterizado por economías con cierto retraso tecnológico, la inversión en educación tecnológica empieza a considerarse como un aspecto crucial. En Uruguay tenemos el estudio de Macarena López Lacuague en 2017, quien afirma que esta tendencia se presentó con cierto retraso en comparación con la región. Con la creación de los tecnólogos universitarios, como resultado de la vinculación entre UTEC y la UTU, Uruguay fue uno de los últimos países latinoamericanos en incursionar en educación universitaria tecnológica. Esta situación cambia en el 2012. No vamos a ingresar en el debate parlamentario de aquel entonces, pero sí destacar que la UTEC es resultado de un acuerdo multipartidario en febrero del 2012. Como resultado, el 28 de diciembre del 2012 se crea la segunda universidad pública del país con carácter tecnológico. Y esto constituye un cambio radical en un país que estaba caracterizado por la estabilidad de las políticas públicas educativas, por una educación universitaria fuertemente arraigada en la educación profesional, y por una excepcionalidad, o como llaman los politólogos, ventana de oportunidad, que permitió que en un año se proponga, negocie y se apruebe una nueva institución educativa. Con UTEC, Uruguay se une al proceso de desarrollo de la educación universitaria tecnológica, que en América Latina ya era una realidad en el 2012. La UTEC tiene como cometido la enseñanza pública terciaria y terciaria universitaria, y acá repasamos un poco la ley de creación, que está orientada al desarrollo sustentable del país, esto lo afirma la propia ley. También que la UTEC está conformada por un consejo directivo central con competencias a nivel nacional, y por institutos tecnológicos regionales que reflejan justamente este fuerte componente de descentralización territorial. Según su ley de creación, la UTEC tiene como fin la promoción del estudio y comprensión pública de los problemas de interés nacional o regional mediante una educación enfocada en el desarrollo productivo, social, cultural, así como en la innovación tecnológica, la agregación de valor y calidad a los procesos sociales y técnicos con los que se vincule en esas regiones. De esta manera podemos entonces afirmar que la UTEC surge como una institución educativa alineada a los objetivos de desarrollo del país, con una vocación social y fuertemente vinculada al sector productivo.
Hecha esta pequeña introducción, pasamos justamente al informe nacional voluntario. Queda claro en las menciones realizadas por este informe a los aportes de UTEC, ¿sí? Este informe es elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como vimos, con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística y de la AUSI, entre otras instituciones públicas, y vemos que mientras que en el informe del 2017 la UTEC no es citada, en los informes nacionales voluntarios de 2018 y especialmente el de 2019, UTEC es ubicada entre los actores que contribuyen a los esfuerzos nacionales del gobierno para promover esta agenda de ODS. En lo que respecta a los esfuerzos nacionales de gobierno, se identifica a la UTEC como un agente para la localización de los ODS, y esto justamente es lo que trabaja Carolina, la cual es definida por el gobierno central como el impulso a los procesos de descentralización y participación ciudadana, así como la promoción del desarrollo territorial con equidad. Por ejemplo, durante las actividades promovidas por la OPP en Río Negro, el vínculo de UTEC con empresas públicas, la relación entre academia con la sociedad civil y el nexo entre el polo educativo con los municipios aparecen como 3 de los 4 puntos abordados entre las alianzas a impulsar y fortalecer. Por otra parte, la UTEC contribuye a la localización de los ODS mediante la participación de su comunidad educativa en diferentes actividades de comunicación y sensibilización de la Agenda 2030, como es, por ejemplo, el programa Estamos Comprometidos, que Carolina ya lo mencionó, y donde UTEC participa en calidad de aliado. Estamos Comprometidos es una convocatoria llevada adelante a nivel de América Latina por AYOCA, Social Lab y UNESCO, y en Uruguay participan como organizaciones locales OPP, PNUD y UNICEF. En la última edición en 2019, entre más de 700 propuestas, 2 equipos de estudiantes de UTEC resultaron ganadores. Por un lado tenemos a los estudiantes Romina Fernández y Facundo Almada de Ingeniería Agroambiental en Durazno, que obtuvieron el premio Generación Sin Límites de UNICEF, que incluyó capital no reembolsable, mentoría y acompañamiento en su proyecto de Bioparque Durazno Inclusivo 3D. Por el otro, el proyecto Tecnologías para la Detección de la Madurez de la Sandía, desarrollado por los estudiantes de Ingeniería en Logística de Rivera, Juan Camacho y Emiliano Islas, quienes representaron a su vez a Uruguay en el Comprometidos de América Latina, que fue realizado en Buenos Aires, donde participaron de una semana de aceleración del proyecto y buscaron financiación adicional. Una segunda contribución a los esfuerzos nacionales de la Agenda 2030 se refiere al sector de la economía social, que está conformado, entre otras, por las cooperativas. Al respecto, el Informe Nacional Voluntario del 2019 recoge que la UTEC ha sido reconocida por parte del Movimiento Cooperativo Nacional como una institucionalidad pública directamente involucrada en el acceso que estas cooperativas tienen a la formación y capacitación. Una tercera contribución a los esfuerzos nacionales de la Agenda 2030 de UTEC hace hincapié en la participación ciudadana. UTEC ha participado en ámbitos consultivos de incidencia en políticas públicas con enfoque de ODS, junto a la sociedad civil, el Estado y los trabajadores de la educación. Tal es el caso de la integración de UTEC al diálogo promovido desde la Comisión de Educación Terciaria Pública y el Consejo Nacional de Educación No Formal. Finalmente, otras contribuciones de UTEC se realizan mediante su Dirección de Educación y de su Programa de Evaluación Estadística de la Dirección de Programas Especiales, los cuales han contribuido con nuevas perspectivas, datos y fortalecimiento de la metodología de medición de impacto de los ODS en el país. En lo que respecta estrictamente a políticas públicas, el Informe Nacional Voluntario 2019 recoge el rol de UTEC en el cumplimiento directo de 4 de los 17 ODS, a saber, el ODS 4, el ODS 8, el 13 y el 17. A continuación vamos a ver algunos de los casos presentados. Con respecto a las contribuciones de UTEC para el cumplimiento del ODS 8, la universidad aparece entre las instituciones para la educación técnica, tecnológica y de formación profesional que son absolutamente necesarias para dar cumplimiento a las metas que plantea este ODS. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, modernización tecnológica e innovación, promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y subrayo esta parte de la meta que se propone, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, así como fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y pymes,
También UTEC colabora con reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y que no cursan estudios ni reciben capacitación, y también con la meta de promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Esta meta aparece como una oportunidad para el desarrollo de nuevas carreras en UTEC, como por ejemplo el tecnoturismo. Con respecto a ODS 13, el Informe Nacional Voluntario subraya los contenidos curriculares sobre cambio climático incorporados en UTEC a partir del 2017, en las carreras Ingeniería en Sistema de Riego, Drenaje y Manejo de Efluentes, en la carrera Ingeniería Agroambiental, donde se dictan cursos tales como Clima y Agrometeorología, Cambio Climático y Manejo de Recursos Naturales, y Sensoramiento Remoto. Una actualización del Informe Nacional Voluntario mencionaría también a la carrera Ingeniería en Energías Renovables, así como 3 proyectos que actualmente se están ejecutando en el Instituto Tecnológico Regional de UTEC, en Durazno, como lo son el Centro de Formación en Operación y Mantenimiento en Energías Renovables, CEFOMAR, ETRELA y WINTEX. ETRELA es un programa de capacitación en energías renovables que es dirigido por la Organización Latinoamericana de Energía, con la participación de UTEC como un actor educativo local. Y en el caso de WINTEX, es un consorcio de universidades y empresas privadas de Europa con financiamiento del programa Erasmus+, que realiza seminarios de capacitación en energía eólica en UTEC. Estos proyectos pueden inscribirse en la meta de mejorar la educación y la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático. Finalmente, nos interesa el ODS 4, Educación de Calidad, donde se destaca la participación de UTEC en diversas iniciativas formales promovidas desde Presidencia de la República y que son publicadas en el portal Uruguay Suma Valor. En este informe, la UTEC es mencionada como ejemplo de desarrollo de políticas territoriales. Y para desglosar este aporte, los invito a ir más allá de los informes nacionales. Con este propósito, propongo un análisis que tiene como eje las metas acordadas por los ODS. También aclararles que con respecto a los indicadores utilizados por Naciones Unidas para medir los avances de los ODS, bueno, corresponde aclarar que no serán utilizados debido a complejidades metodológicas que escapan a mi campo de estudio, pero sí se contemplarán algunas definiciones y mediciones que se incorporan. En este sentido, se ofrecerán unas primeras aproximaciones con base a 2 insumos producidos por UTEC. Me refiero al Censo de Estudiantes 2020 del Programa de Evaluación Estadística de la Dirección de Programas Especiales y a los indicadores de internacionalización que elaboramos desde nuestra Unidad de Relacionamiento Internacional. Hecha la aclaración, presentamos lo que consideramos que son algunas de las otras contribuciones de UTEC a la Agenda 2030 en Uruguay y que no han sido recogidos por estos informes nacionales. Por ejemplo, en el ODS 4, la meta referida al acceso igualitario de todos a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria, el indicador que se utiliza es la tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza académica y no académica. Si tomamos en cuenta el censo de estudiantes de UTEC, en 2020 la universidad aportó al sistema educativo universitario 1.958 estudiantes y solo en 2020 esa matrícula creció un 37%. A su vez, 54% de los estudiantes provienen de hogares con clima educativo bajo, esto es, sus padres no completaron la educación secundaria, y el 84% de los estudiantes son la primera generación de universitarios en su familia. A su vez, cabe destacar las oportunidades de acceso a la formación universitaria, que son previstos en la Ley de Creación de UTEC, mediante la acreditación de saberes y la certificación de competencias que actualmente implementa la Dirección de Educación, y que posibilita que personas que han desarrollado saberes significativos en un área fuera de la educación formal, como por ejemplo los trabajadores, sean acreditadas en esa área a los efectos de que cuenten con un respaldo para el ejercicio profesional o simplemente para permitir su continuidad en la formación en el sistema educativo formal. Siguiendo lo de ODS4, vemos que una meta se refiere al aumento considerable del número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias para acceder al empleo, y propone como indicador la proporción de jóvenes y adultos con competencias en TIC. Y acá tocamos un tema sensible, porque al respecto tenemos justamente nuestra ley de creación, bueno, allí se aclara que la universidad se propone la formación de profesionales creativos y emprendedores,
Y a su vez, es posible destacar que en las 18 carreras que UTEC ofrece, todos los estudiantes desarrollan competencias en TIC. 38% cursa una de las 5 carreras de grado o posgrado directamente vinculadas a las TICs, y el 24% de nuestros estudiantes se forman a través de una modalidad principalmente virtual, lo cual implica el desarrollo de estas competencias. Cabe destacar también que el 45% de los estudiantes de la UTEC se encuentra inserto en el mercado laboral, y que el 77% trabajó alguna vez y el 46% está buscando trabajo. Asimismo, de los estudiantes que trabajan, el 74% lo hace en algo que está directamente relacionado con la carrera que estudia. También vinculado al acceso al mercado de trabajo y al desarrollo de competencias, vale declarar que el 54% de los estudiantes de UTEC provienen de hogares con clima educativo bajo, y el 54% de los casos son la primera generación de universitarios en su familia, como comentamos. Asociados a esta meta, mencionamos también la creación de la Dirección de Programas Especiales en 2016, la cual constituye un laboratorio de innovación educativa para el desarrollo de habilidades del siglo XXI, como son la innovación y la creatividad, y la formación en emprendimientos tecnológicos, fomento al I+D+I, ciencias interactivas, evaluación estadística y lenguas, donde se realizan diversas actividades de pensamiento computacional y cultura maker. Solo en 2019, UTEC capacitó mediante estas actividades a más de 2.000 de sus estudiantes y a más de 3.000 personas que viven en regiones donde UTEC está presente, justamente mediante la organización de más de 160 actividades abiertas a la comunidad en el interior del país, muchas de ellas vinculadas a los ODS. Con respecto a la meta 4.5, eliminar disparidades de género en la educación, y tomando en cuenta el índice de paridad que lo mide, que distingue géneros, zonas rurales y urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior, vale mencionar que con respecto a la paridad de género, este es un gran desafío en UTEC, ya que 7 de cada 10 estudiantes son del sexo masculino, y esta tendencia se ha mantenido constante desde el año pasado. Para cumplir esta meta, actividades organizadas como el Encuentro de Mujeres en Ciencia de Datos, las jornadas de sensibilización Ciencia Cuestión de Todas, la integración de la universidad a la mesa interinstitucional Mujeres en Ciencia, Innovación y Tecnología, y las becas de verano científico para estudiantes mujeres de la educación media superior, son algunas de las actividades que actualmente desarrolla la universidad y que resultan fundamentales para estimular una participación equilibrada. Con respecto a la paridad entre zonas rurales y urbanas, si bien no está explícita esta información, vale mencionar que los estudiantes de UTEC residen en los 19 departamentos del país y en 155 localidades diferentes. Asimismo, cerca del 78% nació en el interior y 88% reside en el interior del país. En referencia a su situación socioeconómica, más del 26% de los estudiantes viven en hogares con un índice de nivel socioeconómico bajo. Sin embargo, es posible identificar otras contribuciones puntuales al ODS 5, igualdad de género, si tomamos en cuenta la proporción de mujeres en cargos directivos en UTEC, que se mide en la meta 5.5. También se encuentran contribuciones de UTEC al ODS 9 sobre la construcción de infraestructuras resilientes, si tomamos en cuenta la meta relativa al aumento de investigación científica, fomento de innovación, y aumento del número de investigadores y el gasto público en I+D. Y también si tomamos en cuenta la meta relativa a la facilitación del desarrollo de infraestructuras mediante apoyo financiero, tecnológico, técnico, mediante la asistencia oficial al desarrollo, donde nosotros destacamos la futura construcción de un parque tecnológico en la ciudad de Rivera, y que está en proceso de desarrollo y ha recibido el apoyo del BID y de la Agencia Coreana de Cooperación Internacional. También vemos los aportes de UTEC al ODS 11, si tomamos en cuenta a la meta relativa a la protección del patrimonio cultural reconocido por la UNESCO. Acá situamos al paisaje cultural e industrial de Fray Bentos, que fue declarado Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad por UNESCO en 2015, y que tiene como núcleo al ex frigorífico Anglo, espacio donde se encuentra la sede de nuestro ITER suroeste y las actividades de conservación que allí se desarrollan. Finalmente, la UTEC se vincula también con el ODS 12, sobre consumo y producción sostenible, si consideramos la meta sobre educación para el desarrollo sostenible, incluida el cambio climático y las carreras que se están dictando en el Centro-Sur en Durazno y que ya fueron mencionadas.
Bueno, y finalmente pasamos a la tercera parte de la presentación, donde vemos a la internacionalización universitaria como una herramienta para la construcción de alianzas y para el logro de estos objetivos. Bueno, según la UNESCO, las instituciones de educación superior son llamadas a liderar este nuevo paradigma hacia un modelo de desarrollo que esté en línea con los ODS. Sin embargo, es una realidad, las instituciones de educación superior como la UTEC enfrentan restricciones presupuestarias en todo el mundo. Hacer menos con más parece ser la consigna global. Y es entonces que la internacionalización aparece como una oportunidad. En 2016, en UTEC se creó la Unidad de Relacionamiento Internacional para la promoción de esta internacionalización universitaria. La internacionalización en su sentido más amplio e integrado de la gestión permite que las universidades puedan ser parte de las tendencias internacionales en la educación y el aprendizaje, así como dotar a todos sus estudiantes de habilidades globales que son necesarias para la contribución positiva hacia los ODS. Si lo vinculamos con el ODS 4, Educación de Calidad, vemos que la internacionalización universitaria tiene importantes aportes a las metas 4.7 y 4.7.b. La primera se refiere a la adquisición por parte de los alumnos de conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Esta meta tiene como indicador al grado en que, entre otras variables, la educación para la ciudadanía mundial se incorpora en los planes de estudio y en la formación de los profesores. Programas como University Innovation Fellows de Stanford University, donde participan anualmente nuestros estudiantes, es uno de estos ejemplos. También el programa La Pasión, que está financiado por Erasmus Plus, con la participación de estudiantes UTEC y universidades de América Latina y Europa, para resolver problemas locales desde la innovación tecnológica, es otro de estos ejemplos. También ubicamos a las becas de Santander Universidades, que son ofrecidas mediante UTEC y que han permitido que estudiantes se capaciten en Yale University o en la Renmin University of China. También otras actividades incluyen al programa English in Action, del programa de lenguas, donde estudiantes son becados para recibir clases de inglés y vivenciar una experiencia cultural en Nottingham, en Reino Unido. Otra de las metas de lo de esa educación de calidad, donde la internacionalización brinda oportunidades, es la meta 4.b, alusiva al aumento del número de becas disponibles para cursar estudios en el exterior, y que tiene como indicador el volumen de asistencia destinada a becas. Si bien esta meta está redactada desde una perspectiva propia del país oferente de asistencia oficial al desarrollo, un repaso sobre la movilidad internacional promovida en UTEC durante el 2019 resulta de interés. En 2019, quienes protagonizaron las actividades de movilidad internacional fueron los docentes, mediante la participación en 133 instancias en el exterior. Con una cifra similar, tenemos a los estudiantes, quienes realizaron 131 movilidades internacionales. También entre el personal técnico y de apoyo se reconocen 95 instancias internacionales. De estas movilidades al exterior en 2019, 67 corresponden a becarios de nuestra unidad, que son financiados mediante 2 convocatorias de movilidad internacional. Mención especial merecen las 2 ediciones del programa International Visiting Fellowship, que en 2019 benefició a 8 carreras, mediante capacitaciones impartidas por 14 docentes de prestigiosas universidades de América Latina y Europa, América Latina y Europa, cuyos países figuran en verde. También la significativa vinculación internacional que la universidad tiene y que se confirma mediante la bienvenida a 144 delegaciones internacionales en 2019. Se ubican también los estudiantes extranjeros, actualmente tenemos 69 estudiantes extranjeros. A su vez, cabe destacar que el Informe Nacional Voluntario de 2019 destaca también la contribución de UTEC al ODS 17 sobre alianzas para alcanzar los objetivos. Aquí se menciona que nuestra universidad ha participado de estos logros institucionales vinculados a la ciencia, tecnología e innovación. Y en este sentido, mediante su estrategia de internacionalización,
la UTEC ha colaborado en el cumplimiento de estas metas, siendo un actor relevante en el mapa educativo nacional de la cooperación internacional. Si analizamos el ODS 17, vemos que la meta 6 se propone mejorar la cooperación regional e internacional en materia de ciencia, tecnología e innovación, y el acceso a estas, así como aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas. Como indicador, acá se sitúa el número de acuerdos y programas de cooperación en materia de ciencia y tecnología suscritos por países y desglosados por tipos de cooperación. A la fecha, la UTEC ha suscrito más de 60 acuerdos de cooperación internacional y solo en 2019 firmamos 22 nuevos acuerdos y en azul encuentran los países de sede de estas instituciones. Finalmente, subrayamos la activa participación de UTEC en proyectos de I+D+I con financiamiento de la cooperación internacional, la cual determinó el ingreso a la universidad de un monto total de $350.000, equivalente a 14 millones de pesos. Desde 2016, la UTEC ha captado más de 9 millones de dólares en fondos destinados a la cooperación internacional. Entre estas iniciativas destacamos los proyectos de alto impacto social financiados por el programa Small Grants de la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay, donde destacamos el proyecto Flor de Lana en Rivera, donde estudiantes y docentes de UTEC automatizaron las ruecas de las tejedoras rurales del Valle del Lunarejo. También vinculado a este ODS, cabe destacar que desde el 2018 UTEC es miembro de la Iniciativa de Impacto Académico de las Naciones Unidas, conocidas como UNAI, la cual ofrece a las instituciones miembros como UTEC una oportunidad de vinculación con las Naciones Unidas y con más de 1.500 instituciones de educación superior que están ubicadas en más de 120 países. Entre las campañas que actualmente desarrolla UNAI, se destaca Objetivos de Desarrollo Sustentable en la Academia, y esta actividad de hoy y de toda la semana, la Movete, se enmarca en esta campaña. Bueno, a modo de conclusión, vemos que la UTEC contribuye explícita y directamente con 4 de los 17 objetivos e indirectamente con 4 objetivos más. Una metodología apropiada para estudiar el impacto de UTEC en el cumplimiento de los ODS en Uruguay arrojaría resultados numéricos de mayor interés. Como destaca el Informe Nacional de 2019, la creación de UTEC ha permitido la oferta educativa universitaria donde no existía, o se ha integrado la oferta educativa existente creando nuevos cursos con otras instituciones nacionales y extranjeras. Con todo, es posible afirmar que la UTEC, junto con centros universitarios regionales de UDELAR, encabeza el desarrollo de políticas territoriales en el acceso a la educación terciaria. Entre los desafíos que en el informe se presentan, UTEC es un importante instrumento para consolidar la inclusión de sectores de la población históricamente relegados, así como para expandir y profundizar la inclusión tecnológica en un sentido ampliamente educativo. De esta manera, finalizamos la presentación mencionando que UTEC presentó un importante análisis prospectivo y un plan estratégico a 2025, que no fue contemplado en este análisis, pero que implica un importante desarrollo de la universidad y su consolidación como actor central en materia educativa para la Agenda 2030 en Uruguay. Y respondiendo a la encuesta que nos propone Naciones Unidas en el marco de su 75 aniversario sobre cómo imaginamos el futuro y cuáles son las prioridades, considero que la comunidad internacional debería invertir más en programas de educación y juventud y lograr el acceso universal asequible a las tecnologías digitales. A largo plazo, en 25 años, me gustaría ver un mejor acceso a la educación y una mayor igualdad entre mujeres y hombres, teniendo como perspectiva atender los problemas ambientales y vinculados al cambio climático. En este sentido, la importancia de que los países cooperen para afrontar estas tendencias es realmente absoluta. Para conocer más sobre las contribuciones de UTEC a los ODS, los invito a participar de los conversatorios de mañana sobre educación universitaria en la era COVID, con la exposición del director de educación de UTEC, Amadeo Sosa, y el jueves al conversatorio Extensión Universitaria en Ciencias, Tecnología e Innovación en el Cono Sur, con la presentación del director de programas especiales, Álvaro Pena. Así como también invitarlos a la actividad de programas especiales que estaremos dictando en noviembre sobre ODS y contribuciones desde la economía política global. Muchas gracias. Bien, gracias Rafa por la presentación. Ahí quedó
listada todas las actividades que realiza UTEC en el marco de la Agenda 2030. Estoy viendo acá en YouTube a ver si tenemos alguna pregunta, pero creo que no. La idea es que, ya les había comentado, pero que esta charla quede grabada y que los estudiantes después puedan acceder en su propio tiempo a escucharla. A veces nos pasa que de repente el horario no es bueno, o que están en clase o lo que fuera, y por eso no pueden estar en la versión live del evento, pero sí después escuchar todo lo que hemos conversado. Y tratándome, para hacer una preguntita final a todos, tratándome de poner en los zapatos de los estudiantes del interior, ¿cuál sería el mensaje para él o para ella? Un mensaje esperanzador, ¿no? Después de este año en el que se habló pila de la muerte, en el que se interrumpieron las clases, en el que nació una nueva normalidad que incomodó a muchos y que trajo muchos problemas, un año muy atípico, en el que por supuesto hay oportunidades como mencionaron todos los panelistas, pero ¿cuál sería un mensaje esperanzador para dejarles a los estudiantes del futuro? No sé quién quiere empezar, si Mireia o Carolina o Rafa. Mireia, dale. Bueno, no creo que sea una gran novedad. Yo lo que quisiera transmitirles es que como ciudadanos en sus comunidades, como uruguayos y como ciudadanos del mundo, tienen el poder del voto, tienen el poder del consumo, tienen el poder de convocar a los actores a su alrededor y generar cambios desde donde están. Los cambios, los que hacemos política pública, dependemos del empuje, de la voz, del reclamo y de la convocatoria que nos hagan ellos. Las políticas públicas no operan en un vacío con un grupo de iluminados que le dan dirección al mundo o al país. Así que esa voz constante, activa, proactiva, que nos rete, que nos ponga el foco cuando estemos haciendo las cosas que no hemos dicho que vayamos a hacer o dejando de hacer las que dijimos que haríamos, creo que es fundamental. Así que no desmerezcan ni que no infravaloren el potencial el potencial de cambio que ellos tienen en su actividad. Si desean ser emprendedores y empresarios, si desean meterse en la academia y enseñar, si desean hacer cualquier rubro de la economía, pero van a consumir, que lo hagan conscientemente. Ese sería lo que me gustaría trasladarles, que en verdad no lo visibilizamos suficiente, pero hay un poder intrínseco en las acciones de cada día que son las que van a dar forma al mercado y a los que hacen política pública. Excelente. Muchas gracias, Caro. Mi mensaje no sé si es esperanzador, pero sí que los necesitamos, esa convicción. La realidad es esa, la mirada de cambio. El mundo como está ahora es lo que hemos construido, lo que estamos ahora. Entonces, para construir un mundo distinto, para tener otras alternativas, necesitamos miradas distintas, más frescas, más innovadoras, de pensar, el famoso pensar fuera de la caja. Eso por un lado. Y segundo, creo que tienen un lugar maravilloso para hacer que las cosas sucedan, con gente que los acompaña en ese proceso, y tienen que aprovechar esa oportunidad. Y pensar en eso, ¿no? Pensar local, pensar global al mismo tiempo. O sea, a veces soluciones concretas, y ustedes han visto, han llegado a lugares insólitos o impensables, y me parece que cada vez más esa apuesta a lo transversal, a las capacidades múltiples y a pensar desde una mirada nueva las cosas que a veces los que estamos hace unos años en estos temas miramos como desde el mismo lente. Animarse a tener lentes y recordar que lo necesitamos, que no va a ser posible. No sé si es cerrar, nunca sé si es cerrado a quién, pero todo está listo, pero si faltan ellos, si faltan ustedes, no hay milagro posible.
Rafa? Yo creo que como ciudadanos la pandemia se presenta justamente como una oportunidad de controlar y de contribuir a la Agenda 2030, a este consenso que hemos logrado entre todos, siempre pensando que la salida es global, es con todos y todas, el compromiso es el comienzo, ¿sí? Y creo que en ello UTEC tiene un rol importante con nuestros estudiantes. Así que creo que interiorizarse sobre lo que es la Agenda 2030 y también exigir a nuestros gobernantes su cumplimiento es un puntapié clave. Bien. En definitiva es exijan, participen, rompan, que estamos para, es el rol de ustedes, ¿no? Insistir en que bueno, insistirnos a nosotros que estamos en una posición más cercana a las esferas que pueden llegar a generar el cambio político a nivel país, pero son ellos los que están cercanos al cambio real. Así que, bueno, no sé si... Porque es el futuro de ellos. Ellos, exacto. En realidad, son parte interesada, es su propio futuro, Es su propio que la estamos probando o construyendo. Exactamente, tal cual. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario que quieran hacer antes de cerrar. Nada más. Bueno, les agradecemos un montón por su tiempo, sabemos lo valioso que es cada hora en sus agendas, así que de verdad, de todo corazón les agradecemos un montón. Para mí fue sumamente interesante y esperanzador el mensaje, así que bueno, nos quedan muchos desafíos por adelante, pero creo que estamos encaminados. Así que bueno, les agradezco a cada uno por el tiempo. Nos vemos mañana en la sesión sobre la educación exacto, en la época post-COVID. Así que nos vemos mañana y muchísimas gracias a todos. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao.